Al defensor del pueblo tenemos a el licenciado Carlos Carrillo con nosotros en la mañana de hoy, precisamente para hablar un poco de el tema del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y las publicaciones que se han dado en los últimos días relacionadas con retomar el caso a través de la vía del principio de especialidad. ¿Qué hay en cuanto a este tema, señor Carrillo? E incluso la demanda de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte Suprema de Justicia y un recurso contra la magistrada María Eugenia López. Háganos un balance de todo esto. Micrófono, por favor, licenciado Carrillo, por favor. Buenos días, Álvaro, y a todos los que están en esta conexión. Nosotros, a nombre del expresidente Martinelli, recurrimos ante la Corte Suprema de Justicia en inconstitucionalidad por dos situaciones concretas. Uno, principalmente el principio de especialidad, el cual para nuestro juicio existió, y dos, fue violado específicamente y con evidencias de que Panamá nunca había solicitado ni recibió interpretación o excepción al principio de especialidad, y con ese, estando en firme una condena, con ese instrumento ratificar lo que se había venido reiterando, que Ricardo Martinelli, cuando fue extraditado el 11 de junio de 2018, esto gozaba de ese principio y que se le tenía que respetar. Por otro lado, el segundo fundamento de la inconstitucionalidad fue la prohibición o imposibilidad de que la defensa pudiera examinar algunos testigos. Y esto se subdivide en tres segmentos. En uno, primero, los testigos protegidos, que la fiscalía no presentó a pesar de los requerimientos de la defensa, que la juez así autorizó que se terminara la audiencia sin poderlos examinar. Un segundo punto, que eran los testigos que eran conocidos, que presentaron a través del licenciado Moore una excusa de encontrarse uno de viaje y otro incapacitado, y que la defensa pidió se aplicara la ley y se suspendiera hasta que los mismos se presentaran en los términos de la ley. Y el último punto es que la sentencia condenatoria, para sustentar, y disculpen la redundancia, la condena de Ricardo Martinelli, utilizó dos testigos, Casla y del Barrio, y a la defensa, que en el tiempo oportuno pidió esos testimonios, la juez de primera instancia dijo que no tenían relación con el expediente y la negó como prueba, y en apelación el Tribunal Superior así lo confirmó. En esos hechos puntuales, la defensa considera que se violó el debido proceso y el derecho a defensa de Ricardo Martinelli. Para nosotros eso es evidente, por una parte. Por otra parte, en el trámite vuelven a suceder situaciones que pues ya crean una aprehensión por parte nuestra, primero porque de conformidad a lo que reposa en los sellos, nosotros entregamos el recurso aproximadamente a las 4 de la tarde, un recurso que tiene aproximadamente 700 páginas a 800 páginas, y el personal de secretaría nos confirma que no iban a hacer el reparto de inmediato, sino que tenían que foliar todo el documento y que posiblemente fuera al día siguiente. Para nuestra sorpresa, sucede que ese mismo día a las 4:59 hacen el reparto y le toca a la magistrada María Eugenia López. Cuando nosotros nos enteramos al día siguiente, el jueves había pleno, y vuelvo a repetir, nuestra sorpresa, ese mismo día, a las 4:48, se registra un proyecto en lectura.
La defensa, sin conocer esto, porque esto aparece registrado al día siguiente, el viernes presentamos, o sea, al día siguiente, una recusación contra la magistrada López, Arias López, porque ella había sido objeto, y es público conocimiento, de 5 denuncias por parte de Ricardo Martinelli en los últimos 2 años, y eso para nuestro juicio configuraba una causal de recusación, y como ella no se declaró impedida, todo lo contrario, puso a circular un proyecto, nosotros presentamos las pruebas correspondientes de falta de parcialidad que sustenta la causal. Esa recusación le toca a la magistrada Russo, quien está pendiente de resolver la misma. Ahora, paralelamente está un proyecto en lectura y la recusación presentada por la defensa. En esos términos es el procedimiento que nos encontramos en este momento, Álvaro. ¿A quién le corresponde definir si el señor Martinelli está o no protegido por el principio de especialidad? ¿A la Cancillería o a la Corte Suprema de Justicia? Y la pregunta se la hago porque ese debate ya se dio, según algunos conocedores de la materia, algunos abogados que sostienen que ya eso se definió y que la sentencia en el caso de Martinelli ya está en firme. Sí, mira, este tipo de derechos constitucionales e inherentes a la personalidad de la persona condenada son irrenunciables y no convalidables. No hacen tránsito a cosa juzgada, primero que todo. Segundo, independientemente de cualquier consideración, en la República de Panamá se ha reconocido vía inconstitucionalidad, ya que la sala segunda no se pronunció en el fondo, que hay una tutela de conformidad a los convenios internacionales que obliga al Estado a respetar los derechos fundamentales. Y el tercer punto es que aquí ya hay un desdoblamiento. Primer punto es cómo se pide la excepción o el levantamiento de la especialidad, quién lo pide y de conformidad a los convenios, quién es la autoridad competente privativamente o en forma exclusiva de hacer el trámite de los convenios internacionales. El segundo aspecto es la fiscalización del órgano judicial para los efectos de determinar una nulidad a consecuencia del incumplimiento de los derechos fundamentales. En el primer aspecto es indudable que la Cancillería, como rectora de la política exterior con el órgano ejecutivo y el señor presidente de la República, es la única privativamente competente. Es decir, la que tenía que pedir la excepción al principio de especialidad y la que tenía que tramitar cualquier interpretación del convenio bilateral era la República de Panamá a través de la Cancillería. Ese primer paso, la defensa viene desde hace años cuestionando que nunca se había dado. El segundo punto es quién lo pidió y qué interpretación se hizo. En los tribunales, en base a una gestión de la Procuradora General de la Nación, que se hizo directamente con el señor Thomas Heinemann del Departamento de Estado, vía una consulta de interpretación de la ley panameña en el 12 de diciembre del año 2019, consideró, la juzgadora de primera instancia, consideró que no había lugar al principio de especialidad. Ahora la defensa, incorporando la posición y las certificaciones del propio gobierno de la República de Panamá, que es la posición jurídica del Estado panameño, nunca ni se pidió, ni se concedió, ni se tramitó el levantamiento del principio de especialidad por la vía legal establecida en el mismo convenio, en acuerdo y notas diplomáticas y en la ley.
queda la pregunta, si en este momento ya se ha definido una nueva prueba que demuestra lo anterior, se demuestra el vicio que se hizo contra los derechos de Ricardo Martinelli en ese sentido. Uno. Segundo, peor aún, se ha descubierto en el camino que el gobierno de Panamá, al contratar a la firma Foley and Hawk, contrató como asesor externo a un ex asesor legal del Departamento de Estado de nombre Harold Koh, profesional, que qué casualidad resulta incorporado en el contrato que el gobierno de Panamá pagó aproximadamente $1 millón como asesor externo. Y en el año 2011 y 2012 se ha conseguido prueba de que el señor Koh tenía una relación de superior jerárquico del señor Heinemann, e incluso en la Universidad de Boston, Massachusetts, fueron agradecidos por un trabajo conjunto que hicieron en una obra doctrinal sobre el terrorismo del grupo Al Qaeda. Con estos elementos nuevos queda en duda la parcialidad o la manipulación de esta información que utilizó la ex procuradora Porcel, que días después anuncia su renuncia el 8 de noviembre, es decir, un mes antes de que se produzca la respuesta a la consulta que ella realizó directamente con el señor Heinemann. Pero aún más, hay un cambio de notas de abril del 2019 entre una funcionaria en ese momento encargada de la Dirección de Asesoría Legal y Tratados de la Cancillería y el propio señor Heinemann, en el cual se disponía que cualquier interpretación, excepción o aplicación del principio de especialidad tenía que ser tramitada mediante vía diplomática entre los dos gobiernos a través del Departamento de Estado y Cancillería. Recordemos que en este momento el juez Edwin Torres había convalidado o consentido y declinado la impugnación que la defensa de Martinelli había dado contra la autorización de la extradición, sometiéndolo por autoridad judicial al principio de especialidad, entre otros hechos. Con este entorno se da otra situación, que en una actuación de abogados representando al Departamento de Estado, se dice que el señor Heinemann dejó de tener ese cargo en junio del 2020. Sin embargo, en octubre 19 del 2020 aparece una nota dirigida al entonces canciller Alejandro Ferrer, en el cual Heinemann, con sello del Departamento de Estado, reitera la opinión dada el 12 de diciembre del año 2019. Paralelamente, también la defensa sustenta que en el momento en que se produce la nota del 12 de diciembre del 2019, no había concluido el caso de Pinchazo. Es decir, si bien Ricardo Martinelli fue declarado no culpable el 26 de agosto del 2019, la Fiscalía había anunciado recurso de anulación con causales de casación que no se resuelve hasta marzo del año siguiente, que somete a un reenvío la causa y el proceso culmina en julio del año 2020, cuando Martinelli es nuevamente absuelto de los cargos del caso denominado Pinchazo. Es decir, ¿cómo tú vas a interpretar que ya había acabado la causa el 12 de diciembre del 2019 si la justicia panameña estaba realizando un segundo juicio por parte de las mismas acusaciones que se dieron inicialmente? Con todos estos elementos, Álvaro, nosotros como defensa consideramos que vía inconstitucionalidad en este momento se debe dar un pronunciamiento de la Corte respetando los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli. La viabilidad del recurso, a nuestro juicio, es indudable
independiente de que el hecho de que haya un proyecto ya puede indicar que la magistrada ponente, que es la magistrada López Arias, está en desacuerdo con la admisibilidad, contradiciendo pues propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. César y el ingeniero Blandón, y luego respuesta de Carrillo, que también tiene un compromiso, así que vamos acelerando por allá. Sí, saludos Carlos. De hecho, por una cuestión natural no voy a reflexionar sobre el fondo de un proceso que no conozco, no debo como abogado hacerlo, pero sí puedo comentar sobre el sistema constitucional panameño. Es decir, la justicia constitucional panameña se basa en una filosofía, una especie de estructura mixta en la que se divide la justicia constitucional en el orden objetivo frente a la guarda e integridad de la norma, de las normas de las leyes frente a la Constitución, es decir, todas las demandas de inconstitucionalidad, de advertencia, objeciones de inexequibilidad responden al sistema de la justicia constitucional objetiva y tiene, ¿qué cosa? Tiene una tutela concentrada en la Corte Suprema de Justicia. Pero como su carácter mixto, también tiene un ámbito de justicia constitucional subjetiva que tiene que ver con los amparos de garantías constitucionales y los habeas corpus. En materia de amparo, se tutela dentro de los procesos ordinarios, ¿qué cosa? El tema del debido proceso, de la tutela del debido proceso y el cumplimiento de las otras garantías constitucionales. Y en materia de habeas corpus, se tutela el asunto de la libertad individual. Es decir, si dentro del cauce del proceso o de cualquier proceso se vulnera y hay un debate sobre una tutela de libertad o debido proceso, los abogados presentamos, ¿qué cosa? Los amparos de garantía o los habeas corpus para que ahí se genere ese debate en la justicia constitucional subjetiva. Culminado ese debate, entendemos entonces que hay cosa juzgada en cualquiera de los ámbitos, en una sentencia de culpabilidad o una sentencia de absolución. A mí, en mi visión respecto al sistema y el caso planteado, pasa porque se ha agotado ya las vías del propio sistema panameño y todo este los elementos que presentas, creo que deben debatirse, que es mi conclusión jurídica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la justicia objetiva, considero que no hay una base para ese planteamiento que se agotó respecto al proceso ordinario y las incidencias en el orden constitucional que se presentaron allí. El hallazgo de una prueba o no, me parece que el hecho, el debate, las circunstancias de la espacialidad o no se confrontaron dentro del ejercicio constitucional en el debate ordinario. Así que creo que si ya hay un proyecto, también entra en consonancia con lo que representa la inconstitucionalidad y el alcance de ella respecto a la norma legal y la tutela de los derechos fundamentales constitucionales. Sí, quiero aclarar que no sé qué defecto técnico tuve en mi computadora, que la cámara no se ha activado, se ha apagado, así que le pido disculpas a todos los presentes y vinculados a esta conexión. Sí, eso sería en el caso de que no hubiera la vía constitucional, pero ya la Corte lo ha dicho y nosotros hemos citado el precedente de que si en un proceso de cualquier naturaleza se niega la evacuación de pruebas y el ejercicio de la defensa de la persona, ese proceso deriva en inconstitucional. Incluso ha interpretado los efectos a futuro o retroactivo del fallo constitucional. Es decir, por precedentes de la Corte Suprema de Justicia, desde hace más de 30 años, se han dado excepciones cuando la parte prueba la violación a unos derechos fundamentales. Y este es el caso de Ricardo Martinelli. Don Carlos, buenos días. José Blandón le habla. Ingeniero, un placer escucharlo. El placer es mío. Oiga, don Carlos, le escuché en su intervención hablar de que
había un proyecto de fallo el viernes. ¿Usted sabe el contenido de ese proyecto de fallo? ¿En qué sentido se orientaba? No, no lo conocemos, pero los que practicamos el derecho procesal constitucional sabemos que si una magistrada o un magistrado ponente pone a circular un proyecto, el proyecto debe ser en el sentido de no admitir, porque si fuera admisión, el magistrado lo hace en sala única o unitaria, es decir, la magistrada, como sucedió en varios casos recientemente, el magistrado que le toca en el reparto puede decidir unilateralmente que esto se admita, pero para rechazarlo necesita la firma de los otros 8 magistrados. Por eso una conclusión lógica es que si aparece ya un proyecto en lectura, la magistrada ponente, a pesar de las advertencias de imparcialidad de la defensa, previamente puso a circular un proyecto. Yo calculo que en 2 horas y media, 3 horas hábiles de tener el expediente en su poder. Recordemos que el día jueves en la mañana hubo un pleno, es decir, ella no pudo verificar nada del expediente hasta terminar el pleno, es decir, en horas de la tarde, y si tuvo un proyecto a las 4:48, de verdad que en menos de 3 horas era lo único que tenía disponible para estudiar las casi 800 páginas que se incorporaron en la demanda. Licenciado Carrillo, ya para concluir la entrevista, ¿algún elemento adicional que no haya mencionado durante la misma para cerrar? Sí, primero que todo agradecerles la oportunidad que me brindan en esta plataforma. Segundo, para pedirles disculpas por el error técnico de mi computadora en el cuanto a lo del video. Y tercero, para ponerme a disposición para los efectos correspondientes de una conclusión final. Ricardo Martinelli fue juzgado por el caso denominado New Business o EPASA, y ese caso concluyó con una sentencia condenatoria en apelación, como ha dicho el colega Ruilova, y es de público conocimiento. Sin embargo, la evidencia y los precedentes permiten y facultan, es más, obligan por convenios internacionales a la Corte para los efectos de controlar el respeto a los derechos fundamentales como el derecho a defensa. Si esta situación no se corrige agotándose el ordenamiento interno, quedaría entonces la posibilidad de mantener las demandas que advierto. Ya Panamá fue condenado por una opinión vinculante de la ONU en el caso de la extradición y juzgamiento de Ricardo Martinelli por detención arbitraria. Y dentro de esa misma condena a Panamá se está pidiendo una ampliación por los nuevos elementos. Muchas gracias por la oportunidad, Álvaro, y el ingeniero y todos los presentes, así como al licenciado Ruilova. A usted muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Nosotros vamos con información desde Chiriquí, cambio comercial y regresamos inmediato.